Levanta tus manos y di conmigo: Señor, te damos gracias, porque en esta tarde, por sobre todas las cosas, vinimos a alabarte, vinimos a glorificarte, vinimos a bendecirte, venimos a darte honra, gloria y alabanza, Señor. Permanece con nosotros y en nosotros, Señor. Padre celestial, Señor, te alabo, te exalto, te glorifico, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Seas tú quien pelea esta buena batalla, Padre, a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, a favor de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos Uruguay, bendecimos esta nación, bendecimos esta tierra, Padre, bendecimos, Padre Santo, norte, sur, este y oeste, Señor. Oh, corrobo, en lo alto, en lo profundo, Padre Santo, las fronteras, Padre, sean guardadas, cuidadas por ti, Padre. Te lo pedimos, Cristo, para tu gloria, te lo pedimos, Dios, para tu honra, y te damos gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Recibe adoración, amén. Señor, recibe adoración. Aleluya, Señor. Gracias. Dale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sean bienvenidos en esta tarde-noche. Gracias a Dios ya estuvimos teniendo la primera clase de enseñanza hoy a la tarde, a las 15 horas. Y estamos en este momento por dar inicio a esta segunda oportunidad que el Señor nos da. Así que oficialmente les digo bienvenidos a la 14ª clase de la Escuela de Liberación, ¿verdad? Que hoy estaremos tocando dos temas más, ¿verdad? Y estamos en una etapa donde todavía estamos viendo los males de las conductas humanas, ¿verdad? Pero ya dentro de muy poquito, como bien dijimos, vamos a empezar a profundizar en el bien de nuestro Cristo, ¿verdad? Que eso es lo que somos, ¿verdad? Es decir, de estas cosas que estamos hablando ahora es necesario que conozcamos, porque es necesario identificar en nosotros primeramente y en los demás. Pero también tenemos que entender que el propósito no es que siempre estemos ahí identificando, sino que proyectemos a Cristo, ¿verdad? Y eso se trata, y bueno, y para eso estamos aprendiendo. Conociendo las artimañas del enemigo, conociendo las estrategias y conociendo a nuestro Dios, después a partir de ahí nosotros tenemos una base, un fundamento para poder estar ejerciendo el don que Dios nos ha dado. Amén. Todos tenemos un don, tenemos un llamado, más allá del primer llamado, que era el arrepentimiento, que lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Tenemos un llamado, y bueno, y de eso se trata en el nombre de Jesús. Así que bueno, bienvenidos, le digo, en esta tarde. La última clase fue los celos y las envidias, que tenían que ver con una conducta bastante fea, bastante problemática, con grandes males, podemos decir, ¿verdad? Verdaderamente, si nos ponemos a pensar en esas cosas que son cotidianas, que son a diario, que se mueven entre nosotros y a veces en nosotros sin darnos cuenta, ¿verdad? Y tenemos que saber ponerle frenos a estas cosas. Y lo que hoy vamos a estar viendo tiene que ver con otro tema muy importante, que es la soberbia y el orgullo. Podemos decir que son hermanos separados al nacer, porque son muy similares. Es decir, en cuanto un ejemplo, cuando yo busqué los antónimos de soberbia y de orgullo, me encuentro con que en definitiva son lo mismo, que es la humildad y la modestia. No la falsa humildad, sino la humildad y la modestia. Para ambos casos lo mismo, pero claro, hay una gran diferencia entre el orgullo y la soberbia. Se puede ser orgulloso, pero no se puede no ser soberbio. El orgullo siempre va a estar relacionado con una conquista, con un logro, con algo que yo pude obtener. Es decir, y muchas veces ese orgullo
lamentablemente puede convertirse en una soberbia. Ahora, para ser soberbio, no hace falta ser orgulloso, no hace falta tener logros, a eso me refiero. Hay gente que es soberbia y no logró nada en la vida. Y vos decís, pero ¿cuándo se baja ¿cuándo se baja del caballo, por así decirlo, verdad? Entonces, la diferencia puntual y fundamental es que para el orgullo es necesario conquistas o logros. Vamos a pasar a la definición. Apóstol, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz, contento. Gracias a Dios, amén. Voy a dar algunas definiciones. Soberbia. Viene de una definición del latín supervia. Super, por encima, ¿verdad? Vía de vida, ¿verdad? Con B larga. Con B larga, sí, exactamente. Y una de las definiciones dice altivez o un apetito desordenado. Estamos hablando de soberbia. Un apetito desordenado, pero no estamos hablando de comer. Un apetito desordenado de ser preferido a comparación de otros. Es decir, soy mejor. No acepto, ¿verdad? Es decir, el hecho de que ni que sean iguales. Es decir, por así pasa, ¿verdad? Es desordenado. Es decir, no quiere decir que no tengamos que tener una estima importante de nosotros, porque tenemos que tenerlo, ¿verdad? Si no estaríamos por debajo y seríamos de baja estima, ¿verdad? Pero con orden, exactamente. Es desordenado ya esto. Exceso, de la magnificencia, suntuosidad o pompa. Algo suntuoso, ¿vio? O sea, agrandar más de la cuenta. Usás el vestido que no estás capacitado para usar. ¿Vio? En las grandes fiestas es a ver quién tiene el mejor vestido, quién está más suntuoso, quién está más grande, ¿verdad? Y muchas veces eso no habla del poder, sino habla de la soberbia de la gente, ¿verdad? Y es más, por allí, usted fíjese, a veces he visto algunos informes de que si se puso el mismo vestido, no, le reventó la altivez, porque soberbio es altivez, ¿verdad? Altivez y apetito desordenado. Y la tercera definición es cuando a través de palabras o iras que se expresan por palabras altivas o injuriosas, ¿verdad? Es como una defensa, ¿verdad? Es decir, una contienda que se arma. Ahora después vamos a ver que justamente la soberbia es, podríamos decir, la madre de las contiendas, ¿verdad? Existen eso, ¿verdad? Y como sinónimo de soberbia, la palabra humos, quizás alguna vez escuchamos, se le subieron los humos. Se le fue para arriba, ¿qué le pasó a este? Engreimiento, se la creyó. Ínfulas, yo hablaba justamente arrogancia, y hoy hablábamos con el apóstol de Pablo, cuando Pablo, mejor Saulo, ¿verdad? Cuando estaba llevando cartas y te llevaba a su gente para matar a los cristianos, iba con su arrogancia, ¿verdad? Sí, antes de su conversión, él no sabía lo que era el amor, él solo sabía lo que era la soberbia, o sea, lo grande que él era, lo que él podía, lo que él lograba, lo que él imponía. Hay un ejemplo bíblico, cuando la reina que fue a visitar a Salomón, ella fue para ver lo que se hablaba de Salomón. La reina de Saba. La reina de Saba. Y la reina de Saba dice que cuando fue con todas sus pompas, es decir, con todo su equipo, su esplendor. Claro, para mostrar, yo también soy reina. Y usted fíjese que gracias a Dios en aquel tiempo Salomón tenía un corazón humilde. En aquel tiempo Salomón tenía un corazón humilde, y él, siendo tan importante, tan poderoso, dice que la otra persona, a causa de lo que vio, a causa de la respuesta que Salomón le dio en las preguntas que le hicieron, dice la Biblia que esta mujer
no iba para poder estar contemplando la grandeza, iba para juzgar la grandeza. A ver qué se dice de este. Y fue para allá y dice que fue con preguntas difíciles. No te voy a hacer una preguntita, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde viví? No, es decir, te voy a preguntar bien rebuscado. Y todo lo que le preguntó, Salomón le contestó. Y terminó diciendo, bueno, la verdad es que tu sabiduría y lo que tú tienes excede el conocimiento. Es superior, ¿verdad? Fíjese la diferencia, como Dios dice, porque Salomón en aquel tiempo era totalmente modesto, humilde, ¿verdad? Aunque ya tenía su caudal y todo lo demás, como Dios cumple su palabra cuando dice humilla al altivo y exalta al humilde, ¿verdad? Ya lo hizo desde ahí, desde el vamos. Ahora vamos a ver la definición de orgullo. Te dije que es similar, pero usted fíjese que la altivez hablaba de apetito desordenado sin necesidad de tener logros. Pero acá cuando hablamos del orgullo dice, es un sentimiento de satisfacción por los logros, por las capacidades, por los méritos propios, yo lo hice, o por algo en lo que una persona se siente concernida o complacida, ¿verdad? O sea, estamos viendo de que acá ya hay un hecho que hace que esa persona se sienta de esa manera. Esto produce algo que es la arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. Amén. Es decir, por eso son muy similares, pero aquí hay un ejemplo en una oración en San Lucas capítulo 18. Dice, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y el otro pobre dice, va a ser publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Ahí la contraposición, ¿no? Uno elevándose, considerándose en el otro no era nada, él era todo. Esto está en Lucas capítulo 18, 18 el capítulo versículo 11 al 13. Acá está. 18, 11 al 13. Sinónimos de orgullo: altanería, vanidad, presunción, ¿verdad? Y yo le dije que la parte opuesta, o sea, el antónimo, es modestia y humildad. Miren lo que dice la definición de modestia y humildad. Dice que no hace ostentación de sus virtudes. O sea, las tiene, pero no las hace. Y yo digo, lamentablemente, ¿cuántas veces el mundo cristiano está impregnado de eso? Hoy a la tarde hablábamos, ¿no?, de que todos estamos muy cercanos a caer en ese error, porque casi es un valor humano, está en toda la humanidad, ¿verdad? Por más que nos cuidemos, eso salta, porque está en la naturaleza inserto. Digo lamentablemente el mundo cristiano, ¿por qué? Porque en el mundo común, bueno, sabemos que es parte del hombre que no conoce a Dios. Capaz que por ahí dice, no, esto es lo que soy yo y voy a defender la muerte. O el logro de alguien que trabajó toda una vida y logró tener su casa y logró tener esto y lo otro, esto lo hice con mi esfuerzo. Claro, no reconoce a Dios, pero el mundo cristiano, estamos entendiendo de que es Él. Claro, es decir, hay... Claro. Mira, con respecto a eso, Dios no dice que no vamos a tener logros, pero en Romanos 12, versículo 3, dice así: nadie tenga un concepto de sí más alto, como diciendo, vas a obtener capacidad para obtener, para lograr. ¿Por qué? Porque Dios te ha dotado y nos ha dado capacidades y dones y nos ha dado sabiduría, pero dice acá, nadie tenga un concepto de sí más alto de que el que debe tener. Sino,
Y mira lo que dice una definición, dice, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Es decir, tranquilo, lo lograste, damos gloria a Dios. Amén. Más allá adelante dice, en otro párrafo, si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor, ¿verdad? Espera que te lo voy a decir la referencia bíblica. Lo que te dije recién fue en Romanos, ¿verdad? La referencia bíblica dice, 2 de Corintios 10, 17, 18, dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Le doy la gloria a Él. Es decir, no hay méritos míos. Porque dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque todo don precioso, dice la Escritura, viene de Dios. O sea, de nosotros no hay nada bueno. Eso hay que reconocerlo. Que sea Dios el que nos pondere y no nosotros mismos. Alábete el extraño, dice Proverbio, y no tu propia boca. Proverbios 26, 12. Así es. Vamos a ver un poquitito de historia, porque también sabemos que todo lo malo no proviene de Dios, ¿verdad? Lo da el príncipe de este mundo. El Proverbio 6, versos 16 y 17, dice así: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda su alma. Amén. Vuelvo a decirlo, dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Y lo primero que dice en el verso 17 dice, los ojos altivos. ¿Vio? Dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, ¿verdad? Y ahí estamos viendo de justamente que es el orgullo, ¿verdad? Los ojos altivos. Te miro por encima. Me acuerdo que había una expresión que utilizaba cuando yo era chico, que te miraban por encima del hombro, se decía, ¿verdad? Fíjese que son todas actitudes que están reflejadas en el orgullo y la soberbia, ¿no? Sí. Después, para que veamos y que confirmemos que Dios no comparte esto, ¿verdad? Dios odia el orgullo y lo rechaza. Y en Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? A los humildes, ¿verdad, sí o no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, cuando somos orgullosos, Dios se opone. Es decir, no es que hay una oposición de otros, es Dios. Es Dios que quizás utiliza ciertas cosas para que demos cuenta, que nos demos cuenta de nuestro orgullo, soberbia. Entonces, pasan cosas en nuestras vidas. Ahora después el apóstol va a estar entrando bien en el tema de Nabucodonosor, ¿verdad? Que pasan cosas en la vida de que llevan justamente a ese estado, ¿verdad? De soberbia. El orgullo es un pecado que se cometió desde antes de que se creara el cielo y la tierra. Es decir, cuando la tierra esta no estaba creada, antes de que se creara el cielo y la tierra, ya el orgullo estaba. ¿Y dónde estaba? En el corazón de Lucifer. La Escritura nos dice de que Dios creó a los ángeles y uno de ellos que era llamado Lucifer, ¿verdad? Era bello, poderoso. Este ángel era tan poderoso que comenzó a considerarse a sí mismo. Oh, qué lindo que soy. ¿Vio? Cuando te pones frente al espejo. Nadie quiere ser feo. Qué lindo que soy, ¿verdad? Más importante que Dios quería ser. Entonces Lucifer, ¿qué fue lo que hizo? Porque claro, lo que entra en la mente, si no radica en el corazón, es un pensamiento. El tema es cuando entró en la mente, dijiste, uy, qué lindo que soy, pero lo hiciste morada en el corazón. Entonces cuando Lucifer se vio a sí mismo, ya no lo vio a Dios. Ya Dios era comparable con él, estamos a las mismas alturas, ¿verdad?
teniendo en cuenta de que él nunca fue creador de nada, el único creador es Dios. Ya por empezar, pero bueno, eso no se dio cuenta, ¿viste? Eso no se dio cuenta. Entonces Lucifer, ¿qué hizo? Ideó un plan arrogante. Y en ese plan, en Isaías 14, versículo 13 y 14, dice: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Ya no. Y acuérdense que cuando hablaba de las estrellas, hablaba de los ángeles. Porque en Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Y allí dice: pondré mi trono en el monte del concilio, que se me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! No tenía sueño el hombre. Claro. ¿Pero por qué? Porque en definitiva, ¿qué fue lo que hizo? Quiso ponerse por encima de la autoridad de Dios. Quiso, no sé, es decir, cuando nuestras acciones, cuando nuestros pensamientos son contrarios, por empezar, a Dios, empezamos al ser contrarios, estamos poniéndole de un costado a Dios. Pero cuando los ejecutamos, es decir, estamos poniendo a un nivel de autoridad como si fuésemos dioses en lo que nosotros hacemos. Y Satanás, lo que él anhelaba en su orgullo, en su soberbia, ¿verdad? Él lo que anhelaba era estar al mismo nivel que Dios. Él, incluso si podía estar más arriba, lo iba a hacer. Porque ya nos decía: voy a estar por encima de las estrellas de Dios. Ya quería ser más y más y más, ¿verdad? Y fue una forma equivocada, ¿no, apóstol? Pensamiento. No, además que vamos viendo que todas estas cosas que venimos aprendiendo estos días son cosas que se desprenden siempre de un mismo personaje, que es Satanás, pero son espíritus diferentes que trabajan de una forma distinta, ¿no? Pero todos, emanan o se originan en el pensamiento y en la arrogancia de Satanás. El orgullo es una forma es básica de, escuche bien, atribuimos los méritos de nuestros éxitos, pero culpamos a los otros de nuestros fracasos. Que el Señor nos ayude a que nuestras mentes sean bombardeadas por estas cosas. Cuando nosotros... No, yo fallé por culpa de aquel. Es valoración errónea. Es exaltarnos a nosotros mismos, nuestra imagen, nuestra figura, estar por encima, ¿verdad? Es buscar la gloria por sí o por sí, aunque tenga que ensuciar a los demás. Pues Satanás se trata de ensuciar a Dios, porque lo hizo con Eva. Lo que pasa es que él sabe que si tú comes de eso, vas a saber como él, sabiendo el bien y el mal. O sea, mintió, ensució a Dios, y lo sigue haciendo hasta hoy. El Proverbio 16:5 dice que el Señor aborrece el corazón altivo, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, el orgullo no es una cuestión mental. El orgullo es una cuestión que nace en nuestro corazón, se establece en nuestro corazón. Es decir, uno puede estar dándole gracias a Dios por la obra que Dios puede haber hecho con tus manos, pero no convertirse en orgullo. Se convierte en orgullo cuando se entrona en tu corazón, cuando se hace morada, ¿verdad? Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles de un rey que no le dio gloria a Dios y fue consumido por los gusanos, muerto en el instante. Ustedes deben acordarse de eso. No le dio gloria a Dios, se las tomó para él. Yo estaba leyendo acá. Le saqué unas hojas a Juvenal. Me sacó ventaja. Bueno, sí. Bueno, me queda la última, después siempre empatamos ahí. Dice, y vamos a ver algunas de las cosas que causa el orgullo, ¿verdad? Les dije que siempre que el orgullo genera contiendas. Y el Proverbio 13:10 dice así: la soberbia es la madre de las contiendas. O sea, el orgullo causa discordia, ¿verdad?
pero los ingeniosos se hallan en la sabiduría. Amén. El Proverbio 16-18, que recién hicimos memoria, hay una expresión que hemos puesto ahí al principio que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Amén. Y fíjese, primera de Corintios, para que justamente, porque usted dice, no, pero yo estoy firme. Acá dice la soberbia es principio de caída, o sea que ya estamos diciendo que el soberbio está a un nivel alto. El soberbio nunca... ¿Se acuerda que la semana pasada cuando hablamos de la envidia y el hecho de los celos, hablamos, que dijimos, vamos a estar hablando en la semana pasada de un espíritu depresivo que está por debajo? El envidioso siempre se siente por debajo, nunca por arriba, ¿verdad? El celoso de la misma manera, pero justamente la soberbia y el orgullo está por encima, es el otro extremo. Y aquí, cuando estamos hablando del soberbio, en donde dice la palabra del Señor, que dice que justamente la soberbia precede al fracaso. Es decir, como hablábamos recién, se cayó del caballo. Se le bajaron los humos, ¿verdad? Es decir, la soberbia siempre precede a la caída, ¿verdad? Y la arrogancia anticipa la caída. Hay una advertencia en 1 Corintios 10:12, que la advertencia dice: así que el que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Amén. O sea que es tan linda la Biblia porque se enseña sola. Se enseña sola, ¿verdad? Nos habla del altivo que está por allá en las nubes, que se las cree todas, pero acá dice, pará. El que se crea que está firme, el que se crea que está por allá. Mira, hoy cuando yo hablaba de esto y que estábamos comentando, hablamos de Amán. No Naamán, sino Amán. Amán. En el libro de Esther. El libro de Esther. Ese hombre estaba tan convencido, tan creído de que tenía un lugar intocable. Había hecho una ley para matar a los judíos. Había hecho la horca. La horca era Sí, es una horca. Sí. Una horca para ejecutarlos a ellos. Pero no contó que Dios estaba en contra de los soberbios. Se le escapó un detalle, ¿verdad? Se le escapó un detalle, que Dios estaba en contra de los soberbios y sí quería exaltar a los humildes. Y por allá se encontraba un hombre llamado Mardoqueo, que podría haberse jactado toda la vida: yo le salvé la vida al rey, ¿verdad, sí o no? Había una conspiración en contra del rey, yo le avisé, y el rey indagó con respecto a eso y se dio cuenta que era verdad y mató a los eunucos que estaban conspirando contra su vida. Él podría haber hecho un alarde de todo lo que había hecho. Hay gente que vive contando su victoria, nunca te cuenta una derrota, porque es esa justamente. Es decir, no están acostumbrados a ver o mostrar sus flaquezas, ¿verdad? Es decir, siempre te cuentan su victoria, siempre te cuentan sus logros, siempre te cuentan esto, lo otro, ¿verdad? Y aquí estamos viendo a un hombre que, habiendo tenido un logro maravilloso, habiendo sido incluido en el libro de las crónicas del rey, nunca hizo alarde de nada. Y como Dios es aquel que trabaja a nuestro favor, ¿no? Porque ahí Amán lo estaba por matar y dice que por cosa del destino Dios le sacó el sueño al rey, justamente en los tiempos donde estaba casi la sentencia de muerte para los judíos. Y ahí cuando le sacan los libros,
sale a la luz toda esa historia y el rey preguntó quién era ese. No, es el tan Mardoqueo ese que está ahí dando vuelta. ¿Y qué se hizo para este hombre? Nada. Nunca se le hizo nada. Y justamente, mire usted, oh casualidad, están golpeando la puerta para ir a entrar al palacio del rey y pregunta, ¿quién es el que está ahí? ¿Quién era? El soberbio. El que se le había escapado que Dios estaba jugando a favor de Mardoqueo. Siempre Dios va a jugar a favor del humilde, del sencillo, del modesto, ¿verdad? Y cuando digo humilde no estoy hablando de que te la dé de pobrecito, porque hay gente que derrama lágrimas y llantos para demostrar que es humilde, para demostrar... No tiene nada que ver con eso. La humildad no pasa por el hecho de un estado exterior, sino que tiene que ver con una parte interior para con Dios, ¿verdad? Entonces, además otra cosa, hay gente que vive hablando de su humildad. No, porque yo fui humilde en este sentido. Vos no tenés que hablar, vos dejás que Dios hable por ti y a su nombre. Entonces, ahí estamos viendo a Mardoqueo, que ya el rey había decidido honrarlo, y hace pasar a este hombre, a Amán, al malvado, dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando lo hace pasar le cuenta toda la historia. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice así, del capítulo, creo que también es el 6, si no me equivoco. Capítulo 6, verso 6 de Esther. Dice, y entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y este dijo, yo tengo todos los... Y dijo Amán, ¿en dónde lo dijo? En su corazón lo dijo. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Se da cuenta del concepto que tenía él de sí mismo? Y en realidad el rey estaba pensando en honrar a otro. ¿Era correcto? 6.6. Esther 6.6. Aquella noche, dice versículo 1, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen los libros de la memoria y crónicas, que le leyeran en la presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigán y de Tares, dos eunucos del rey de la guardia de las puertas, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y quién estaba ahí? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey de que hiciese colgar a Mardoqueo. Justamente, él venía con ganas de matarlo y Dios por otro lado que tenía ganas de bendecirlo. ¿Se da cuenta los dos reinos ahí? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Uno procurando la muerte, el otro procurando la vida. Uno procurando bendecir al humilde y el otro avergonzar al soberbio. Ahí está el juego de los dos reinos enfrentados, ¿verdad? Entonces dijo, y Amán había venido al patio exterior, dice, para hablarle al rey de que quería colgar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán el que está en el patio. Y le dijo, dile que entre. Entonces ahí es cuando dice en el versículo 6, entonces entró pues Amán y le dijo, ¿qué hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿dónde lo dijo en su corazón? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y en realidad era para Mardoqueo. Fíjese ahí cómo la soberbia quedó anulada frente a los ojos de Dios. Y cómo Dios interviene, ¿no? Para hacer justicia. Justicia, claro. Es una intervención divina que siempre sucede así. Él enaltece al humilde y al soberbio lo mira desde lejos. Entonces ahí quedó el orgullo de este hombre por el piso. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que Dios pueda tener de nosotros, ¿verdad?
El Proverbio 15:25, anote por favor, dice: el Señor destruye la casa de los soberbios. Estas son traducciones, ¿verdad?, de la nueva versión, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Porque el mismo proverbio después más adelante dice, el 29:1 dice: el que se empecina, ¿verdad?, o contra la reprensión, acabará en la ruina, y pronto y sin remedio. Amén. O sea, el obstinado, el necio, por más que quiera luchar contra esa voluntad de Dios, termina como lazo de su propio espíritu que está gobernando su vida. Y tenemos ahí el ejemplo, apóstol Juvenal, de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, ¿verdad? Acá es un dictador, un hombre con mucho poder, pero le había dado Dios, pero él pensaba que eso le pertenecía a él, que era algo que él había creado, que él había logrado, que era por sus méritos. Y capítulo 4, versículo 10 en adelante dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza. ¿Se da cuenta? O sea, su película, diríamos así. 4:10 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea, su imperio. Su follaje era hermoso y su fruta abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, toda la gloria, toda la pomposidad de este hombre se hizo espuma, se hizo nada. Y Dios demuestra que él es Dios, lo cambió de ser humano en bestia. Y el rocío del campo caía sobre él y comía hierba del campo. Cuando este hombre se humilla, cuando este hombre reconoce la grandeza de Dios, Dios lo restituye otra vez. Es una lección muy fuerte esta, ¿verdad? Pero nos lleva a la reflexión y también a doblar nuestras rodillas a que esto no acontezca en nuestra vida, porque el diablo siempre va a querer meter eso en el corazón nuestro, siempre. Aquí hay algo muy bueno que podemos sacar y rescatar. Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato lo estaba juzgando, dice: no tienes autoridad si no te fuere dada de arriba. Porque él se estaba jactando que iba a enjuiciar a Jesús. Y no era así, sino era por Dios, sí. Es posible. Pero acá vamos a ver un detalle. Lo que acaba de leer en Daniel es Nabucodonosor relatando en primera persona su sueño, ¿verdad? Lo que después padeció los 7 años. Como que era del primer mundo, que dice las aves y la gente venía bajo la sombra. O sea, como él el que le amparaba a todos, ¿verdad? Era el más grande. Y Dios lo humilló hasta el polvo. Amén. Pero esto fue profetizado también en Jeremías. Allí en Jeremías Dios habla de que iba a tratar con este hombre. Pero no era cualquier hombre. Dice mi siervo. En Jeremías 25:9 dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo,
Y dice, y lo traeré contra esta tierra y contra los moradores, contra todas estas naciones de alrededor, y lo destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Es decir, estamos viendo que Dios lo trata a Nabucodonosor, a alguien que lo trató muy rudamente, que lo trató muy fuertemente Dios, para que entienda de lo frondoso que se había hecho ese árbol y decirle, tengo que tratar contigo. Es decir, yo hoy decía de esta manera, digo, qué bueno que es cuando Dios, como con su amor, trata con nosotros, aún en esas cosas que para nosotros son parte de nuestra personalidad, parte de nuestra forma, pero si a él no le agrada o él ve que está un poco viciada, porque Nabucodonosor no buscó ser grande, se hizo grande, vaya a saber a través de su trabajo, de su tarea, pero ¿qué pasa? Le ganó el corazón y vio cuánto gobierno y cuánto dominio tenía. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Dios dijo, no, pará, le tengo que poner un freno. Y a su siervo, por amor, a su siervo, lo estaba corrigiendo. Lo estaba corrigiendo, ¿para qué? Para que eso no se haga un problema. Y Dios sigue tratando. Esto fue en el capítulo 25. Ahora, en el 27, verso 6, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Mire, es decir, no es que Dios estaba equivocado en lo que le había dado. Es decir, no estaba equivocado Dios, porque Dios dice, le he dado. Puse aún las bestias de la tierra para que le sirvan a mi siervo Nabucodonosor. El problema pasó por el hecho de que la grandeza de lo que él había obtenido, de lo que era, lo hace soberbio, lo hace altivez. Pero nunca Dios trató de dejarlo o trató de tratarlo como siervo. Y esto es importante para que podamos entender nosotros también esto, ¿verdad? Que este siervo que estaba equivocado en su altivez, en su orgullo, en su vanidad, ¿verdad? Es decir, no dejó de ser lo que era por más del tratamiento de Dios. Salvando la distancia, apóstol, podemos decir, cuando Dios trató con Job, ¿verdad? Había algo que Dios necesitaba descubrir en el corazón de Job, que era el hecho de que ahora te preguntaré y me oirás y tú me responderás. Es decir, si él decía ahora te preguntaré, ¿qué quiere decir? Es como que había tenido por más que era temeroso de Dios y apartado del mal y recto, había tenido una liberalidad que Dios no aprobaba. Pero allá para ser restaurado, dijo, bueno, y Dios permitió un tratamiento para descubrir eso. Y cuando lo descubre... En algún momento Job también trató de justificarse. Claro. Es más, Job en algún momento le decía a sus amigos... Y es natural, ¿no? Yo me voy a presentar delante de Dios y Dios me va a responder. Y ahí cuando se dio cuenta ya Dios, o mejor dicho, cuando Dios empezó a ver lo que estaba en el corazón, empieza a hablarle en el capítulo 41. Y le dice, ¿y dónde estabas vos cuando yo te formé? Estabas tú, sí. ¿Tú sabes cómo se forman los...? Te pedí yo consejo. Busqué tu sabiduría, claro. ¿Cómo se forman los huesos dentro del vientre? Así le llegó a decir también. Sí, también. O sea, le cambió la mentalidad y le sacó. Lo llevó a lo científico para que él pensara en profundo, a ver si él había intervenido en algo de la creación. Y ni entendía él de eso. Y Dios hace con nosotros también eso, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros queremos ser testarudos delante de Dios y Dios ni contesta, ni habla, ni responde. Y nos deja ahí en silencio. Claro, por eso dice el Proverbio 29:1, dice, el que se empecina ante la reprensión acabará en la ruina. Se le queman los cables. Y David fue uno de esos que tuvo sus errores, pero nunca se empecinó.
cuando se descubren las cosas de David, enseguida él optó por arreglar con Dios, enseguida humillarse. Es decir, pasó del error a la humildad y la humillación delante de Dios. Y Dios siempre lo aprobó. Es más, hizo pacto perpetuo con su casa. Nunca faltará varón, le dijo. No haré lo mismo contigo ni con tu descendencia como lo hice con tu antecesor, le dijo. O sea, lo prefirió a ese corazón que reconocía, a ese corazón que no estaba viciado de soberbia, que se equivocaba así. Y quizás Nabucodonosor se había equivocado. Permitió que esa pompa y esa majestuosidad que tenía, es decir, vio que hay algunos que porque son bonitos, mirá lo lindo que soy, ¿verdad? Como dije hoy, ¿verdad? Y se glorían de lo que es, ¿verdad? O por la figura que tienen. Bueno, ahí está Adonis, ¿no? No, hedonista. Hedonistas. Hedonistas son los que se enamoran de sí, de su belleza, de sus capacidades. Hedonismo. Adoradores de sí mismos, sí. No, estaba buscando un versículo ahí. Sí. O sea, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. A Dios se le ocurrió y se le antojó. Por eso se acuerda cuando decía Efesios capítulo 1, dice, por su voluntad, por su beneplácito. A Él le plació. Y así como vio que cuando Nabucodonosor no había entendido, trabajó sobre él. Así trabaja Dios con nosotros, ¿verdad? Así es cuando uno se la cree en esto, en lo otro, y Dios dice, no, para. Te sacó de un proyecto, te sacó de un plan, te sacó de un sueño tuyo, ¿verdad? Y lo más lindo que muchas veces lo hace con un Mardoqueo. El sueño de Naamán era poder estar él arriba del caballo del rey. ¿A quién va a ser si no es a mí? Y bueno, tuvo que pasar un Mardoqueo. Alguien sencillo, a alguien humilde, a alguien que no buscó su gloria por lo que había hecho. ¿Quién conoce gente que vive hablando de las cosas que ha logrado? Y es el cartel por donde vaya, y porque hice esto, hice lo otro, está hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero no es así como Dios trata con las cosas. Entonces hay veces que eso está viciado de una falsa modestia, ¿verdad? Y está... Jesús tenía cuidado de eso. Jesús nunca daba testimonio de sí mismo, siempre de su papá. Era una forma, ¿verdad? Era una forma, ¿verdad? No hablaba por sí mismo. No hacía si no lo había visto en el Padre hacerlo. Además, la Escritura dice que no consideró ser igual a Dios. Es decir, que si era igual, él podía valerse de eso. Sin embargo, no. Siempre estaba un escalón más abajo. Y además esto, se hizo hombre y siendo hombre, se hizo siervo, o sea, servidor a pesar de ser hombre. Nunca se puso como rey ni como señor. A pesar de ser justo, él nunca, batalló a favor suyo, sino que él siempre... Por eso la Escritura dice que en cuanto a honra, dice Romanos también, prefiriéndoos los unos a los otros, o sea, que prefiramos que sea el otro que esté arriba y no nosotros. Y eso es dificilísimo. Nosotros tenemos que... Si no, que le pregunten a Naamán. Nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. El mundo para conquistarnos, porque el mundo también nos quiere conquistar. No te viene a ofrecer lo poco, te viene a ofrecer lo mejor. Es decir, lo que nos cautiva. Sí, lo hizo Satanás con Jesús, todo esto te daré. Si postrado mis pies, ¿verdad? Lo que atrae, entonces, lo que gusta al hombre. Es la pomposidad. Y hay un ejemplo de cuando Samuel va a ungir al rey David. Se fue a la casa del padre,
buscó a los hijos de Isaí, y cuando busca a los hijos de Isaí, lo primero que le presenta al padre, Isaí, a lo más pomposo a sus hijos. Eran guerreros, eran grandes. Es decir, esto tenemos que tener en cuenta porque la imagen para que entremos en el juego ese es mostrar lo grande, lo poderoso. Y cuando fue allá, automáticamente Samuel ya quería ungir al primero. Este debe ser el rey. Claro, acostumbrémonos a esto o pensemos de esta manera. Samuel, cuando Dios lo manda a ungir a Saúl, Saúl era de buen parecer, era una cabeza por encima de los demás, o sea, era importante. Pero acá cuando Dios fue a buscar a alguien que tenía un corazón distinto, no miró lo externo. Hay veces que nosotros nos dejamos cautivar por lo externo, pero tenemos que ver el corazón de Dios, qué es lo que hay adentro. Yo prefiero un corazón sensible y amoroso para con Dios, por más que sea equivocado, como le pasó a Nabucodonosor. Pero sé que ese corazón se va a humillar. Sé que ese corazón va a querer buscar una reconciliación en algún momento con Dios, porque no es un corazón de soberbia. No es un corazón que quiera mostrar, sino que es un corazón humilde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Isaí le muestra a los hijos, claro, Samuel tenía la idea de quién había ungido antes. Y Dios le dice, no. No mires lo que está delante de tus ojos. Porque yo no miro lo externo, sino que miro al corazón. Wow. Nabucodonosor dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Así es. Conviene que yo declare, conviene que yo reconozca, conviene que yo confiese. Y eso no es para cualquiera. Lo de la historia de Saúl que recién le acabo de contarles de Samuel, está en 1 Samuel 16:7, ¿verdad? No te dejes impresionar por las apariencias ni por las estaturas, pues Dios lo había rechazado también, al grandote. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios se fija en el corazón, ¿verdad? Así que yo tengo ese lugar ahí. Capaz que no sea lindo por fuera, pero sea no está negociando ahí. Pero bueno. Y algunos otros proverbios que hablan de, si quiere anotar allí, por ejemplo, Proverbio 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Estas son traducciones que yo creo que si usted quiere tomar mejor, ¿verdad? Porque está buena la traducción que nos habla. El Señor aborrece lo malo, aborrece el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El versículo Proverbio 29-23 es muy similar al que hemos leído en otros lugares, que dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29-23. Así dice Jehová: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago justicia y que hago juicio en la tierra por estas cosas, porque estas cosas, dice, quiero. Amén. Eso está en Jeremías 9, 23, 24. 23, 24. Y dice que importante, ¿verdad? O sea, si tú sos rico, si tú sos sabio, si las virtudes que tengan no importa. ¿Usted piensa que a alguien soberbio le interesa entender a Dios? Si se entiende a sí mismo. Bueno, por eso David dice: no me des riqueza, no sea que yo me olvide de ti. Claro, me agarre la riqueza y me olvide de Dios.
En Timoteo está primera de Timoteo 6:17, que habla justamente de la gente rica, ¿verdad? Quizás Sí. ahí lo tenés vos. Que el dinero, que la riqueza. Dice, a los ricos de este mundo, Les digo, mándales a que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Espera que vamos a leer esa parte. 6, ¿no? En primera de Timoteo 6:17. La versión Valera, Reina Valera, dice de esa manera. A ver. Los ancianos, 6:17. La otra hoja. Del otro lado. Y a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan Soberbio. la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Usted fíjese que dice que este mandato es para los ricos arrogantes, altivos. No es para el rico que no es altivo. Está hablando para, es decir, no está diciendo que no es mal, que la riqueza no es mala. Está hablando del rico arrogante, altivo. A ese le está mandando, ¿verdad? Cierto. No más esto, a veces uno se pregunta, porque Jesús dijo que no nos hiciéramos tesoros en la tierra, sino hacia arriba. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer tesoros allá? No hay hábitat, no hay red de pagos, no hay bancos. ¿Cómo hacemos para enriquecernos allá? Y acá dice que proveamos para lo porvenir, es decir, con acciones y actitudes. Eso va a favor, es una moneda a favor nuestra. Estamos invirtiendo en la eternidad con eso. Hay un versículo o unos versículos ahí que afirma en Marcos 7, San Marcos 7, 20 al 23, que ahí afirma justamente que del cuidar el corazón en ese sentido, porque la Biblia dice así: lo que sale de la persona es lo que contamina. ¿Dónde está? Porque de adentro del corazón humano sale. O sea, esto es para marcar que la soberbia, la altivez, todo eso, no proviene de un pensamiento. No es que dice, bueno, yo voy a ser altivo, vos voy a ser soberbio. No. Es algo que ya está dentro del corazón. Es una química que envenena el ánimo, que envenena el pensamiento, las emociones, los sentimientos. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, que hemos estado viendo también, las calumnias, Maledicencia, soberbia, insensatez. la arrogancia y la necedad. Arrogancia es símbolo de altivez, ¿verdad? Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hoy hablábamos en la clase de la tarde que es como se está usando ahora, digamos que estos espíritus actúan en burbuja, trabajan todos juntos. Sí, uno empieza a observar, son asociados, trabajan. Y cada uno hace su parte, porque no, digamos, los demonios se componen, digamos, trabajan en acuerdo, ellos trabajan en función. Satanás les asigna trabajo a cada uno. No es que sean desordenados, sino que son ordenados. Cumplen su función. El cuerpo bien coordinado. Sí. También tienen un ejército bien O sea, coordinado. son fieles.
Satanás es fiel a su ministerio. Él viene para matar, destruir y robar, y lo hace a perfección. Sí, y lo hace a perfección. Sí o sí. Y no se da por descanso. Él siempre está en lo suyo, es fiel a lo suyo. Por eso la Escritura, o sea, digamos... Y no se cansa. No se cansa. Exactamente. O sea que... Pero gracias a Dios que tenemos el Salmo 121. Hace vigilia. No se adormecerá el que guarde Israel, dice la palabra de Dios. No se Amén. dormirá, no se dormirá. No se dormirá. No. Ni es loco, ni llega tarde, dice. Amén. Así que bueno, este es el tema que hoy queríamos tratar, que es tan perjudicial. Y fíjese, son las distintas aristas que tiene Satanás. O sea, es tan amplio en maldad que es bueno conocer, porque nosotros con esto lo que vamos a hacer es almacenar eso y nos vamos a valer de ese conocimiento para continuamente, como estamos batallando contra el mal, en el consciente y subconsciente vamos a tener eso activándolo para, digamos, tratar de zafar de que esas cosas se apoderen o se instalen en nosotros, ¿no? La naturaleza esta es la naturaleza carnal, por eso hay que estar batallando continuamente para que Cristo se meta en la naturaleza carnal nuestra. Dice la Escritura que somos partícipes de la naturaleza divina. Debemos alimentar nuestra naturaleza carnal con la naturaleza de Cristo, naturaleza divina. Él no pecó, entonces debemos hacernos uno con Él. Y es un trabajo, sí, es un trabajo arduo, es continuo. Por eso a veces el trabajo espiritual nos cansa, a veces como decimos vulgarmente, estamos hechos bolsa, ¿no? Porque sí, es un trabajo constante, consciente o inconsciente estamos luchando contra eso. Aún en la noche, que uno está acostado ahí, están los tirones, ¿no? Nuestro espíritu batalla. muchas veces los sueños que uno tiene, ¿verdad? Lo hacen batallar por las noches en guerras espirituales, ¿verdad? Que son demonios que muchas veces y hoy muchas cosas que Dios muestra como para poder estar activando nosotros, ¿verdad? Así que, pero en definitiva, lo que estamos viendo en nuestros días, de estas últimas clases, fíjese que todo, la soberbia, la altivez, el otro día con los celos, las envidias y algunos otros que hemos tocado, la gran mayoría viene por el hecho de una comparación. Es decir, la soberbia habla de distintos niveles de estatus, lo que sea. La envidia era justamente por ver dentro, ¿se acuerda? Que estábamos viendo el otro día, ¿verdad? Los celos, a ver, de una comparación, de poseer, de tomar algo. Y aquí estamos viendo, aquí es como viene la primera definición, altivez, apetito desordenado, de ser preferido a comparación de otro. Esto es la soberbia. No, tengo que ser yo. Y el mundo está rodeado de esas cosas, ¿verdad? Y ya le digo, es tan sutil muchas veces, como tú decías hace un ratito, que tenemos que ver qué es logro que no nos ensoberbece o qué es lo que nos pasa a ser soberbios. Entonces, esto es un filtro para nosotros. Cuando nosotros hablamos demasiado de lo que hemos logrado en nuestra vida, ¿verdad? Y esta es tu patente, esta es tu chapa, bajate de ahí porque al entender de que no logramos nada por nosotros y que todo lo que logramos es como... Exacto. Por eso dice, si alguien tiene que gloriarse, gloríese en el Señor. Amén. Es decir, es para Él, es por Él, es porque Él lo permitió, es porque Él hizo lo que yo no podía, porque Él se fue adelante mío, porque aún en mis flaquezas, en mis dudas, Él lo puse a Él y Él se hizo lo que yo no podía y aquí estamos mostrando la gloria para Él. Amén. Por eso que nadie lleve la gloria, ¿verdad? Hoy de tarde habíamos puesto, cuando la justificación no es un acto humano, sino es exclusividad de obra de Dios.
El Salmo 143 dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, no, porque no hay valores en nosotros. Todo lo que tenemos es por gracia, por regalo. No somos merecedores ni somos originadores de eso, porque en nosotros solamente hay maldad. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Decía Job. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Dios es el que justifica. O sea, es el que nos hace, Él conoce el corazón y Él es el que nos evalúa, ¿verdad? Por eso dice, aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Él sabe lo que hay en cada corazón. Los actos externos a veces mienten. Aún las oraciones, porque acá encontramos uno en el capítulo 18 de San Lucas, que dice, yo no soy como este. Pero al estar acusando ya es malo. Claro. Ya está juzgando, prejuzgando. Bueno, le pasó... Y el consejo es que cuando ores y tenés algo contra alguien, perdoná. Y él no estaba perdonando. Él dice, yo no soy adúltero, yo doy mi diezmo, yo hago ayuno, y yo. Oraba para consigo, no oraba para con Dios. Porque si cuando vamos a orar para con Dios no nos salen las palabras, porque no sabemos ni qué decir. Sí, por eso el que justifica es Dios. Por eso es una obra, la justificación es una obra de Dios y no del hombre. Por eso dice, ningún hombre se justificará delante de Dios. Lo dice en varios pasajes. Le pasó a Pedro, cuando él se jactó de que era distinto a sus codiscípulos, ¿verdad? Los discípulos del Señor. Dijo, no, esto te podrán negar, pero aquí contás con alguien que la tiene clara. Ya estaba jugando a los otros. Ellos te van a negar, yo no. Estos te podrán negar, digo, es correcto, sí. Ya emitía un juicio. Y el Señor con toda humildad le dijo, Pedro, ni sabe lo que estás hablando. Tengo que tratar con eso, ¿vio? Como hizo con Nabucodonosor, mi siervo. No te desecho, Pedro, pero tengo que tratar con eso. Es necesario que eso que está ahí, que es basura, que creció dentro tuyo, que no te va a proyectar, porque al final de cuentas lo consumió. Es decir, acá hemos visto que la soberbia es el principio de la caída, la altivez. O sea, ya cuando te subiste a la soberbia, estás en lo más alto para empezar a caer. Entonces, Dios en su amor a Nabucodonosor lo trabajó. Dios en su amor a un hombre como Pablo, o Saulo, que estaba en los mejores tiempos de su vida, con cartas de presentación para todos lados, le trabajó. Dios a un hombre como Pedro, cuando estaba Dios tratando con él, le dijo, no, para Pedro, te voy a demostrar que estás equivocado, ¿verdad? Y era eso, soberbia, altivez, mirar por encima a sus compañeros, ¿verdad? Entonces eso no iba a servir, no le servía. Fíjese que Pedro esa semilla la tenía dentro de él, porque después cuando él empieza a ejercer el ministerio, cuando tuvo que aceptar a los no judíos, fue todo un tratamiento. Él era una casta distinta para él. Era el Dios de los judíos, no podía ser nunca el Dios de los gentiles. Entonces vivía de una manera, pero sentía de otra. Es decir, exteriormente tenía una máscara, y esa máscara era la que compartía con los gentiles, pero interiormente no era así. Por eso cuando tuvo que ir a hablar allá con el hombre que también tuvo un sueño, Dios lo tuvo que preparar a Pedro, con Cornelio. Dios lo tuvo que preparar a Pedro en un sueño y lo tuvo que preparar al hombre en un sueño, porque el hombre tenía que recibir a un judío y él tenía que ir a la casa de un gentil. Entonces ahí está el tratamiento de Dios. ¿Para qué? Para vencer esas limitaciones. Jesús lo practicó cuando iba a la casa de Zaqueo, cuando entraba a lo de Simón, ¿verdad? Es decir, no Simón el discípulo, sino el fariseo, ¿verdad? Es decir, Jesús lo practicó, el hecho de poder estar rompiendo
rompiendo con aquellas cosas que generaban como que yo tengo la bendición y tú no. Fue y habló con una mujer samaritana. No solamente que habló con una samaritana, sino con una mujer. Porque a las mujeres cuando veían un hombre no podían hablar a solas, agachaban la cabeza. Y esta mujer se encuentra con el maestro. Además, esta mujer tenía una vida bastante... hablando judíos con samaritanos y encima impartiéndole la bendición. Si tú tomases del agua que yo tengo, ¡pah! Tremendo, ¿verdad? Es decir, fijémonos que justamente todas esas divisiones sociales que pueden provocar soberbia, estatus, usted sabe que muchas veces en algunos casos me ha tocado lamentablemente, ¿verdad? Ver personas dentro del ámbito cristiano juzgando a la otra porque tiene una ropa tal o cual cosa, o porque se viste de esta manera o se viste de tal por cual, ¿verdad? Es decir, y eso habla de que yo tengo un estatus distinto y sin darse cuenta es una soberbia o una altivez escondida. Sobre eso habla la epístola de Santiago, de dar los primeros asientos a los que tienen apariencia, bien vestidos y anillos de oro y todo eso. El color de piel. El color de piel para muchos, incluso en muchos países, todavía sigue siendo un problema tremendo. ¿Por qué? Porque son una casta distinta. ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de la soberbia, está hablando de la diferenciación, ¿verdad? Y no estamos hablando de ser inclusivos, ¿verdad? Ojo, porque inclusivo te quieren meter cualquier cosa, ¿verdad? Estamos hablando de cosas normales, no estamos hablando de que allá donde está el pecado, porque ahora si no van a decir, entonces vos tenés que con los homosexuales y todo eso. No. Estamos hablando de un hecho que tiene que ver con diferenciaciones basadas en principios que no son pecados, sino que son cosas que justamente cuando hay un juzgamiento, cuando hay una intención que está en el corazón, ya se corta la oportunidad. Amén. Así que bueno, esperemos que podamos entender esta parte y hacerla propia, ¿verdad? Que sobre eso que estaba hablando el apóstol recién, en el Antiguo Testamento dice que no debemos hacer juicio con parcialidad. Oramos a Dios entonces, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Padre, no somos nada más que agradecidos, Señor. Agradecido, Padre, porque nos has guardado para este tiempo estas cosas que están allí, Señor, encerradas en tu palabra. Y por gracia, por misericordias, podemos, Padre Santo, extraerlas para hacerlas propias una vez más, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque seguramente hemos errado también en estos principios, habiendo sido, Señor, tal vez soberbios, habiendo sido, Señor, teniendo altanería, habiéndose, Padre Santo, Dios mío, Señor, a veces sentido orgullosos de tal o cual cosa que podemos haber alcanzado, logrado, Señor. Y hoy, a la luz de tu palabra, Señor, vemos que eso es vanidad, Señor, que eso, Señor, no sirve, eso no edifica, eso no está, Señor, aprobado con gratitud en tu corazón, Señor. Que cada vez que tú te encuentres con eso en nuestras vidas, Señor, será un tropiezo para nosotros, Señor. Por eso, Padre Celestial, que hoy podamos, a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza, poder, Padre Santo, sacar provecho de esto, Padre. Señor, poder, Padre Santo, aplicarlo a nuestra vida cotidiana, Padre. Primeramente en nosotros, Padre, para poder, Padre Celestial, transmitir, proyectar y vivir la vida que Cristo nos ha entregado y nos ha regalado. Espíritu Santo de Dios, Señor, saca, Dios, ahora de nuestras vidas aquello que está contaminado, que está, Señor, ahí impregnado
de cosas, Señor, que no son conforme a lo que tú anhelas, Padre. Señor, queremos servirte, queremos agradarte, queremos, Padre Santo, modificar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y reconocemos, Padre Santo, Dios amado, Señor, que en el nombre de Jesús necesitamos de tu apoyo día tras día, Padre, de tu sensibilidad, de tu discernimiento, Padre. No podremos discernir estas cosas en formas naturales, sino que debemos discernirlas en formas espirituales para que la gloria tuya pueda trascendernos. Espíritu Santo de Dios, que donde vaya esta enseñanza podamos, Padre Santo, Dios amado Señor, poder sacar provecho de ella, Padre, y poder, Padre Santo, ser productivos para la gloria y para la honra de tu nombre. Lo dejamos esto, Señor, en tus pies, lo dejamos en tus manos, Padre, lo dejamos, Padre Santo, en tu mano, Padre Celestial, para que podamos ser edificados, bendecidos y solventados por tu palabra en el nombre de tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias por todo, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dale fuertes palmas al Señor.